muy raro, nos vamos a mover un poco en la Biblia. Y es que básicamente vamos a recorrer, ojalá el tiempo nos dé, los 7 milagros que se relatan en el Evangelio de Juan. Juan 20:31 o Juan 20:30 y hasta el 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El Evangelio de Juan es un libro de señales. Las señales son indicadores, son sucesos que nos van a ayudar a identificar o nos van a servir para nosotros confirmar que alguien es enviado de Dios. Y él dice que en el Evangelio de Juan se tratan 7 milagros. Vamos a tratar de recorrerlos todos y posiblemente algunas de estas explicaciones a ustedes les sorprenda. Tenemos unas ayudas visuales que vamos a estar compartiendo, porque la idea de este evangelio es que cualquier persona que de manera objetiva, sin prejuicio, lea o escuche las señales que aquí se encuentran, debe llegar a una sola conclusión: me rindo ante ti, Señor, tú eres suficiente para ser mi Salvador. Y es que en un mundo, y más en un mundo posverdad como estamos ahora, posmoderno, donde nada es absoluto, donde nada es real, donde nada es definitivo, este evangelio debe estremecer las fibras de cualquier persona. De hecho, este evangelio es tan definitivo que él divide la humanidad con relación a su posición, a cómo se reaccione de acuerdo a lo que está escrito en este libro. Pero estas se han escrito para que crean, que es el título que publicamos, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, con todas sus implicaciones, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Si tú estás aquí en esta mañana o estás escuchando luego este mensaje, el problema de tu alma de salvación queda resuelto en este libro, porque este libro te da lo necesario para que tú puedas creer. Entonces, al final, todo se va a reducir a creo o no creo. Y si tú sales de aquí sin tomar una decisión por el Señor, tú simplemente lo has rechazado. No significa que el Señor no se tome un tiempo trabajando contigo, pero debemos considerar y aprovechar mientras hay oportunidad. Padre que estás en el cielo, en esta mañana, habla a través de mí y a pesar de mí, y habla a los amigos y a los hermanos aún a pesar de ellos mismos, Señor, y ayúdanos a ver tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les dije, vamos a ver los 7 milagros.
Estos 7 milagros son contundentes, que empiezan desde el primer milagro. Y oigan qué interesante, el Señor no decidió iniciar su ministerio en una megaciudad ni en una metrópoli, incluso ni siquiera en una cabecera de provincia. Para eso Él escogió, Carlos, nada más y nada menos que la villa de Caná, que ni siquiera llegaba al estado de una ciudad, sino una villa. Para esto vamos a ir a Juan capítulo 2, donde se nos habla del principio del ministerio de Jesús. La razón por la que estoy usando estos recursos visuales es para que nosotros podamos dimensionar de lo que estamos hablando. Y yo he hecho algunas conversiones a nuestro tiempo moderno y realmente, el leer las cosas que el Señor hizo producen asombro. Y ese asombro debe llevarnos a la conclusión de que Él es suficiente, de que sí puedo creer en Él para el perdón de mis pecados. Recuerden que el Evangelio de Juan empieza de una manera muy detallada. Empieza relatando un día, luego al otro día y otro día, y así nos habla en corto periodo de tiempo, nos da mucha información. Y luego al tercer día de haber llamado a Natanael, a Felipe, y muy próximo relativamente a él haber comenzado su ministerio y haber seleccionado sus discípulos, dice Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y fíjense, una de las cosas que con mucho cuidado se escoge hoy en día son los invitados a una boda. Ayer me encontré con una pareja de amigos y mientras almorzábamos, yo le dije, ven acá y yo fui a tu boda, porque yo como que no recuerdo. Y él me dijo, no, tú no fuiste. ¿Por qué? Porque los aspectos económicos, de logística, de espacio, hace que se tenga que escoger muy delicada la cantidad de personas que van a participar. Entonces, como decimos aquí en República Dominicana, con timá se invitan a Jesús. ¿Y con cuánto anda Jesús atrás? Por lo menos, o próximo a qué? A 12. Es decir, que con la presencia de Jesús se le completaba cualquier cálculo. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y lógico, si estamos haciendo concesiones rápidas de este tipo, ¿qué sucede en el versículo 3? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, va y le dice a Jesús, pero mira que no tienen vino. Recuerden que aunque María entendía la misión del hijo que ella tuvo en su vientre, pero que va mucho más allá de simplemente un hijo, porque ese es el Hijo de Dios que fue engendrado por el Espíritu Santo y ella sirvió de canal, de vehículo para que él adquiriera naturaleza humana. Es decir, que los derechos como madre de María estaban un poquito restringidos. Pero miren, le digo a quien no hay forma de pararle la boca, ni decirle mami ya. ¿A quién? A las madres. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero como yo le dije, las madres, y más cuando su hijo es alguna personalidad, lo que sea, ¿qué dice la madre? Aquí yo me la voy a lucir. Y yo pienso en mi mamá, a veces digo, mami ya, pero ¿qué va? Cuando tú le dices a tu mamá ya, eso significa que sigue para adelante. Y yo creo que todas las madres son así, ¿verdad que sí? Eso es algo increíble.
Su madre, él le dijo, ¿qué tú quieres conmigo, mujer? Tranquila, ¿qué va? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Es decir, que aquí se está presentando una situación no planificada, una circunstancia donde parecería que María metió al medio ¿a quién? A Jesús. No era algo donde él estaba preparado, no era que coincidencialmente él tenía algo en el vehículo, ni que andaba con un camión. Esta es una situación nueva. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas. La razón por la cual tenemos 5 es por el volumen, por la cantidad. Esas 6 tinajas, entre ellas, harían o tendrían una capacidad de contener 150 galones de agua. Estas 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En este caso, más o menos caben 3 cántaros en cada una. ¿Qué hace Jesús? Jesús les dice, llenen estas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron los sirvientes? ¿Qué hicieron? ¿Y la llenaron hasta dónde? Hasta arriba. El hecho de que fuera hasta arriba introduce una dificultad frente a cualquier truco o manipulación que se fuera a hacer. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿quién han tratado de endulzar una bebida cuando está hasta el tope? ¿Qué pasa? Se bota, se riega, hay problemas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron al maestresala. Cuando el maestro probó el agua convertida, ¿ahora qué? Hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué dice el esposo? Bueno, pero hay vino. Pues entonces está bien que siga la fiesta. Mejor, ya yo estoy en una categoría de que uso buen vino. Este principio de señales, señores, con esto fue que Jesús se inició. A Jesús lo introduce María en una situación, digamos, le presenta una necesidad y oigan, el hecho de que sea en Caná es algo sumamente importante. Nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de recorrer el país, ustedes han visto que en algunos espacios de la carretera hay un caserío, unas cuantas casas de lado a lado, donde cualquier cosa que se requiera hay que irse al pueblo a buscarla. Caná no tenía grandes almacenes. Caná no es una ciudad industrializada. Caná se describía como una villa. Lo único que aparentemente había allí era mucha gente por la boda y había mucha agua. Pero Jesús decide en su poder, oye, con eso fue que él empezó a calentar el brazo. Porque estos milagros van a ir en ascenso a nivel de dificultad, a nivel de potencia. Vamos a estar viendo que hace cosas sorprendentes, maravillosas, incluso a la distancia. Y el lector, mira, si nosotros no estuviéramos tan contaminados por la ciencia ficción y por la literatura y obras de fantasía, relatos como estos deberían dejarnos alucinados completamente y llenos de preguntas. Porque nosotros, algunos, hemos llegado a creer en el poder de la fuerza, en el Game Kamehameha de Goku, en muchísimas cosas de poder que son, ¿saben cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Fantasía, que ni los que le escriben para fines de diversión o de lo que sea, creen en ella. El Señor Jesús, para arrancar, no había vino. Y
Los engañadores, mira cómo ellos funcionan. Los engañadores pueden venir y decir, bueno, denme un momentico, miren para allá. Y en lo que la gente se voltea, que es una de las bases sobre la que descansa la prestidigitación y la magia de entretenimiento, que es como se llama, y es que en un momento se voltean y él hace un movimiento rápido. Ay, mira, pruébalo ahora, es vino. Pero ¿sabe lo interesante de este milagro? ¿Quién fue que buscó el agua? ¿Quién fue que buscó el agua? Los sirvientes. ¿Dónde está Jesús? Jesús está al margen. Él no está participando en la preparación, de manera que, según el relato, no hay espacio para ningún tipo de truco. Bien, ellos lo llenaron hasta arriba. Luego, ¿qué dice Jesús? Sáquenlo y llévenselo ¿a quién? Al maestresala. ¿Quiénes son que lo sacan? ¿Quiénes son que lo sacan? Los sirvientes. ¿Y a quién se lo llevan? Al maestresala, a esa persona especializada que maneja la lógica para dirigir una boda. ¿Y qué pasa? Que ¿quién es que certifica que ese es vino y vino del bueno? ¿Quién es? El maestresala, que en este caso es el especialista. ¿Y qué resulta? Detalle muy interesante. Que el primer milagro de Jesús, con el cual él impacta a sus discípulos mayormente, aunque los criados sí sabían de dónde provino, ¿saben qué? Jesús no participó del milagro. Jesús no hubo un espacio en el relato para considerar algún tipo de recurso de parte de Jesús. Y nos da, nada más y nada menos, ¿sabe qué? Que 6 cubetas de vino de muy buena calidad. No vamos a entrar en detalle de si el vino era de buena calidad, con lo que eso significara en ese momento. ¿Y saben qué, señores? Dice la Biblia, este principio de señales, con eso fue que él empezó ¿a qué? A calentar el brazo. Con eso no fue que él hizo un preparativo y déjame venir, señores, y prepárense. No, eso fue algo que se presentó así. ¿Y cómo resolvió el problema? Así, por el poder de su palabra. Interesante que, como sucede en todos los milagros que vamos a ver, los testigos creyeron. En el caso de los discípulos, fue aumentada su fe y ellos empezaron ya a ver la gloria, no solamente las palabras, sino también la gloria de Jesús. Y de hecho, el maestresala y otros que no tenían ninguna expectativa, que era un público no preparado, porque cuando uno va preparado a algún tipo de reunión, algún tipo de espectáculo, cuando uno va prejuiciado de manera positiva, dice, no, mira muchacho, y yo lo vi, que cuando lo echaban se volvía vino, no, eso es vino desde que lo trajeron de por ahí. No, fueron personas que estaban narrando simplemente lo que estaban viendo. ¿Tú has visto o escuchado una situación similar? Si tú la vieras, digamos que hubo algún tipo de truco de parte de Jesús. Nos vamos al segundo milagro. El segundo milagro sucedió con el hijo del oficial que fue donde Jesús. Vayamos por favor a Juan capítulo 4, versículo 43 en adelante, o del 46. Vamos a empezar en el 46. Oigan este detalle, porque recuerden que en cada nuevo milagro va aumentando el nivel de dificultad. En aquel milagro Jesús estaba de ahí, y aunque él no participó, pero él estaba ahí. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez, ¿a dónde? A Caná. Mira, y esto me sugiere algo. Jesús
no hace la excepción que nosotros hacemos. ¿Y dónde es eso? No es un barrio chiquito, no es una casita, eso no son una gentecita, no, que eso es por allá, no. ¿Dónde él empezó? En una villa. Y oigan, otra vez estando en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ya recuerden, para este tiempo ya Jesús tenía fama, porque ese secreto no había forma de pararlo. Porque incluso una de las cosas que se ven en una fiesta, y más en la fiesta, piensen lo que han asistido a una fiesta en un barrio donde los vecinos no se contienen, donde ahí no se usa invitación, sino que la gente entra, se mete, lo que han ido a un entierro, de esos entierros que son con comida. Eso no hay ningún tipo de control. Y oye, que llegara todo este vino, eso tiene que haber dado que hablar. ¿Y cómo fue? Oh, Jesús. Y ahí ya él está desarrollando su fama. ¿Y qué sucede? Vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, una ciudad costera junto al mar de Galilea que se encuentra a unos 35 kilómetros de Caná. Más o menos es una ciudad que se encuentra de aquí a Boca Chica. ¿Ok? Para que tengan una idea. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Cuando en este relato se usa la expresión que descienda, es porque hay un detalle. Capernaum queda a 200 metros bajo el nivel del mar. Pero Caná queda a aproximadamente 500 metros sobre el nivel del mar. ¿De dónde? La diferencia de estos dos lugares era más o menos similar como a la altura que hay entre Jarabacoa y la autopista Duarte en La Vega. ¿Ustedes recuerdan todo lo que hay que subir en todas esas lomas? Bueno, más o menos a una distancia así, y que regularmente esos viajes se hacían a pie. Y él le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: oye, todo eso que usted está diciendo está muy bien, ¿pero qué? Pero desciende, que mi hijo se muere. Y esto no significa incredulidad, lo que significa es que urgencia de parte del padre. Desciende antes que mi hijo muera, que estaba en una condición ya crítica. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Y el hombre qué? ¿Qué dice? ¿Qué hizo él? Creyó. ¿Y qué? La palabra de Jesús le dijo, ¿y qué hizo? Se fue. Aparentemente esto sucedió ya en la tarde-noche. Cuando ya él descendía, al otro día, sus siervos, que vieron que el muchacho se mejoró, que posiblemente se levantó y dio señales de que de esta no se iba a morir, automáticamente, ¿qué hacen? Salen corriendo para avisarle al hombre. Y en algún punto en el camino coinciden. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron buenas nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó, no a manera de incredulidad, sino para ir amarrando cosas. Mira, y ¿cómo a qué hora fue que él empezó a sentirse mejor? Y ellos dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Oigan, el padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que él estaba frente a Jesús, en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, vete. ¿Y qué? Y creyó él y quién más, y toda su casa. Nosotros hemos visto muchos casos
de personas que tienen un estado de salud comprometido, que uno dice, de este no se levanta. ¿Y qué pasó? Bueno, que mediante la medicina se logra la recuperación, pero si fuera un asunto de simplemente, dale tiempo, que eso se le pasa, es una fiebrecita. No, estamos hablando de quién era el papá de él. ¿Quién era el papá de él? Un centurión que dirigía ¿cuántos? Centenas de soldados. Y él mismo salió rápido. ¿Hacia dónde? Hacia Caná de Galilea. Y él le rogó, oye, con todos sus poderes, con todo lo que el momento podía ofrecer. ¿Y saben qué? Nada él podía hacer, ni sus títulos, ni su poder, ni sus súbditos, ni la importancia que él tenía, nada. Él se vio en una situación en que dependía completamente de Jesús. Pero cuando Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, ¿qué hizo él? ¿Qué? Creyó. Y cuando le dicen, tu hijo ciertamente mejoró, ¿qué es lo que él dice? Pero esa misma hora era que yo estaba con Jesús. Y me imagino yo que después de llegar a su casa y abrazar y besar a su muchacho y brincar para arriba, que se le tira llorando a la mujer. Mira, Jesús me dijo esa misma hora, ay, ¿cómo va a ser? El grito. Yo quiero que ustedes se metan en el cuadro, porque es que nosotros así fríamente no podemos entenderlo. Tú sabes lo que es que el hombre llega, encuentra al muchacho feliz, contento, comiendo, ya no tiene fiebre, lo besa, lo brinca, qué bueno, llora, le dice a la mujer, mira, el maestro Jesús hizo esto, y ahí la mujer también se emociona, grita, llora, alaban a Dios, creen en el Señor. ¿Y qué es lo que pasa aquí en la casa? Que precisamente cuando el muchacho le dejó la fiebre, en ese mismo momento estaba yo con Jesús cuando él me dijo, vete, que tu hijo vive. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que creyó él y toda ¿qué? Su casa. Oye esto que te voy a decir. En todos los pasajes que vemos en la Escritura, que Jesús hizo un milagro, por lo menos en el libro de Juan, los testigos no prejuiciados, los que no estaban contaminados previamente con alguna corriente religiosa, como los judíos, como los fariseos, como los saduceos y otros más. ¿Sabe qué? Todos creyeron. ¿Y saben qué? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Pero se queda corta esa descripción. ¿Saben por qué? Porque esto fue un milagro. ¿Cómo? A la distancia. Ese fue un milagro que también operó de manera como instantánea. ¿Y cómo llega esta historia a conocerse por Juan? Porque de seguro ese hombre se convirtió en un discípulo y esa historia fue conocida. Recuerden que donde quiera que Jesús iba, exceptuando Nazaret, él hacía obras prodigiosas que dejaba un sinnúmero de creyentes. Si el Señor obrara de manera portentosa en tu vida, ¿tú le creerías? Si tú leyendo esta historia de lo que Jesús hizo, ¿a qué? A la distancia, 30 y pico de kilómetros y sin internet, ¿ok? De noche, ¿no te asombra? ¿O es que nosotros hemos desarrollado un nivel de dureza e incredulidad
Y ya la fantasía y los disparates del entretenimiento han penetrado tanto en nuestra vida que ya para nosotros todo es todo y nada es nada, señores. Aquí estamos hablando de dos milagros portentosos que indican: ese es mi hijo amado, que la conversión, oigan, de 150 galones de agua en vino de calidad, no truquito. Yo cuando muchacho, las grandes fiestas que hacíamos en la escuela bíblica y en la sociedad de jóvenes era con culé. Por aquí estamos hablando de qué? De vino, ¿de qué? De calidad. ¿Quién fue que lo certificó? Un especialista. ¿Y quién fue que certificó que el muchacho había sanado a la hora que Jesús había dicho? ¿Quiénes? Los criados, que estaban ¿dónde? A 35 kilómetros y salieron corriendo. Y si este tipo de cosas no impactan tu corazón, entonces es posible que tú tengas un corazón endurecido. Pero también es posible que el Señor quiera darte más para ir satisfaciendo ese escepticismo que pudiera decirse que es natural en el hombre. Dios quiere ayudarte a que tú tengas fe. Vayamos ahora al tercer milagro. Tercer milagro en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 15. Este tercer milagro, el cual conocemos como la sanación del paralítico en Betesda, realmente es un milagro múltiple, porque ahí se dieron muchísimas otras cosas que nosotros no estamos viendo. Vamos a ver. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. ¿Y qué pasó? Y Jesús subió ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué dice que subió a Jerusalén? Porque queda en una zona montañosa. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, que creo que en estos días los arqueólogos encontraron cierta evidencia de esta puerta, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía? 38 años. ¿Ustedes saben lo que significa estar 38 años? Es una calamidad. Eso es una vida. Olga, ¿cuántos años tiene Ángela en cama, la hermana de nosotros? Ok, nosotros tenemos una hermana que tiene 27 años en cama, producto de varios derrames. Y la diferencia entre 27 y 38 es abismal, porque para cada día que pasa es un tormento, es un infierno, es un dolor, es desesperanza, es agonía, es miseria, es sucio, es abandono en términos generales. Él tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, y cualquiera diría, oye, pero qué fuerte Jesús. ¿Quieres ser sano? En este caso, él no sabe con quién está hablando. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, y ya tú sabes, y yo me quedo. ¿Cuánta frustración tendría este hombre en su vida
de años y años tratando de llegar, porque él no le deseaba mal a nadie. Él no le deseaba que los otros no pudieran. Él lo que quería es llegar de primero. Y cada vez que eso sucediera, cuando sucediera, wow, cuánta desesperanza. Cuántas veces que él diría, estoy preparado, pero en ese momento se agitó el agua y él no pudo. Yo me pongo a pensar los que tienen enfermedades o los que tienen familiares enfermos, que cifran tantas esperanzas en un nuevo tratamiento, en tantas cosas, y a veces con el tiempo, cada día que pasa, aumenta la desesperanza. Era un hombre que le está hablando con tristeza. Yo quisiera, pero imagínate. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Qué fuerte. Si hubiera sido de él el poder separar, de seguro que él no llega a los 38 años. ¿Verdad que sí? Y cualquiera que estuviera ahí lo pudo haber pensado, oye, pero qué abusador es Jesús. Él que anda calle arriba, calle abajo y que va de Galilea a Judea todos los años, varias veces, le dice a este pobre infeliz que levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Pero ¿saben cómo termina el próximo versículo? O el próximo versículo que dice, y al instante aquel hombre fue ¿qué? Sanado. ¿Cómo sucedió este milagro? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? De manera instantánea, como las cosas del Señor. De manera instantánea. ¿Y saben qué? El hecho de que él le dijera levántate y toma tu lecho y anda, no solamente era que se levantara, sino en qué consistía la cárcel de él. Orinado, con excremento, sucio, de miseria. ¿Sabe qué? Pero ahora el hombre se paró y él lleva como trofeo que aquello que una vez fue su cárcel. Y anduvo. ¿Y qué? ahí es donde lo fuerte de Jesús. Dice la Biblia que era día de reposo. Y Jesús es una enseñanza en la cual él quiere trabajar el tema de la autoridad. Y este es un tema en el cual mucha gente tropieza, porque creen de muy buena gana en las obras de Jesús, pero no están dispuestos a aceptar que Él es quien tiene la autoridad. Versículo 10. El día de reposo, eso era de un significado tal que ahí mismito podían coger y apedrearte y lapidarte. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Oye, pero qué fuerte, qué corazón tan duro, qué falta de misericordia tienen los falsos religiosos, que frente a una obra maravillosa de poder en que Él le ha devuelto la vida y, como se dice hoy en día, la dignidad a un hombre que tiene 38 años vomitando, orinándose, haciendo su excremento, hediondo, arrastrándose, pidiendo con 1001 problemas, Jesús lo sana. Y oyen, ¿qué es lo que piensan los religiosos? ¿En qué es lo que piensan los religiosos? Pero mira, hoy es día de reposo, tú no deberías estar cargando tu lecho. Versículo 11. A mí me gustan las respuestas de las personas de la Biblia, porque toditos eran políticos, toditos eran unos leones. Ajá, tú me estás reclamando a mí. ¿Y qué le dice él? El que me sanó, ese fue el mismo que me dijo que toma tu lecho y qué, y anda. Entonces, ¿tú sabes qué? Habla con ese que tuvo el poder y la autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanarme. Oye esto. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque fue uno de los tantos más que pasó por ahí, que quizás le tuvo compasión y habló con él.
porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Oíste, tú estás perfecto. Pero, un momentico, fue sanado. Entonces el problema de él nada más era caminar. Una vez yo tuve interno producto de una bronquitis, que yo aparentemente tengo una gran propensión a eso. Yo recuerdo que yo duré 3 días acostado. Y en un momento que me sentí como mejor, me paré, y según me paré, ahí sí mismo me fui para adelante. Y si no es por lo que estaban ahí, ¿qué pasa? Hubieran también tenido que enyesarme o no sé qué, porque pude haberme partido. Porque después de algo tan sencillo como 1, 2 o 3 días, tú quedas completamente, ¿qué? Desorientado. ¿Cuántos años tenía este hombre? ¿Cuánto tenía él? 38. Pero no solamente esto, él había recuperado la fuerza, pero le faltaba el equilibrio, le faltaban muchas otras cosas. Pero cuando el Señor vino, ¿qué sucedió? Lo sanó de un todo. ¿Qué hace la medicina? Bueno, mira, vamos a tratar esto primero y después esto y después esto y después lo otro y después lo otro. Pero el Señor, en su gran poder, ¿tú sabes lo que hizo? Sanó a este hombre del todo. Lo que no había podido hacerse por ninguno de los medios existentes o imaginables, él lo hizo ¿cómo? Así. ¿Y delante de quién? ¿De quién? De todo el que estaba ahí. De todo el que estaba ahí. Luego seguimos viendo y vemos que hay toda una problemática, se levanta ahí. Ahora viene un pasaje también interesante. Juan capítulo 6. La multiplicación de los panes y los peces. Aquí tenemos un modelo, el cual nos va a dar este apoyo visual. Yo, claro, para poderlo adecuar a la realidad, gracias, que eran unos panecillos de cebada y unos pececitos. Lo más que se puede conseguir por ahí en algún sitio de arenque, y metí arenque aquí hoy en la mañana, hubiera sido terrible, ¿verdad? Bueno, pero yo lo aplatané un poco y vamos a suponer que esta era la cantidad de comida que llevaba el muchacho. Unos pasecillos de cebada y unos pececitos. Para tropicalizarlo, que yo puse guinito verde y un pedazo de pollo frito, ¿verdad? Ya tiene dueño, me lo pidieron varios por ahí. Estos muchachos son rápidos. Pero mira, defiende lo tuyo, eso es tuyo, nadie te lo puede quitar. Vamos al capítulo 6, versículo 1, para ver otro milagro del Señor. Señores, ¿ustedes están entendiendo la magnitud de los hechos poderosos de Jesús? Convirtió 150 galones de agua, 3 tanques de lo grande de agua en vino de calidad. Luego viene uno por ahí y le dice: mira, mi hijo está enfermo. ¿Y qué dice? Bueno, mira, hay una historia muy famosa de un filántropo dominicano que tiene un centro médico por ahí, en un lugar populoso. Y parte de la magia de él es que él dice que él tiene que ponerle la mano y a cada uno de los pacientes él tiene que ir a interactuar. Pero ¿qué hizo Jesús? No, Jesús ¿qué hizo? Le dijo que vete, ¿qué? Tu hijo vive. Y luego a un infeliz que tenía ¿cuánto? 38 años. Oye, hasta el mismo Jesús, cuando supo que lleva tanto tiempo, dijo: hay que hacer algo. ¿Y qué? Y lo sanó así. Ahora vamos a ver otro tipo de milagros. Ahora vamos a ver, vimos un milagro de transformación, uno de sanación, otro de sanación y las consecuencias de la enfermedad. Pero ahora vamos a ver uno de multiplicación en grado extremo. Y yo les voy a compartir unos numeritos a ustedes que se deben caer para atrás. Vamos a ver. Óiganlo ahí. Después de esto fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos.
De tiempo en tiempo se levanta un engañador en nuestro país, el cual dice que sana. A veces lo describen como brujo o poderoso o lo que sea. Pero este falso maestro, por lo regular, él es capaz de darte el número que va a salir en la lotería, pero tú tienes que llevar una gallina para que él coma, porque si tú no le llevas un plato de arroz, él, aún a pesar con todo su poder, no come. Pero Jesús no es este tipo de personas. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. ¿Cuánto es una multitud? ¿Cuánto es mucho? ¿Saben qué número es este? Mucho con demasiado. Se lo voy a explicar ahora. Vio a él una gran multitud, dijo a Felipe, y él trató a sus discípulos según su necesidad. Le tira esta a Felipe. Oye, ¿y de dónde vamos a comprar pan para esto? Esto fue una situación intelectual, un tema de logística. Pero Jesús decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, un tipo calculador, no, pero mira, ¿cuánto estamos pagando? ¿Cuánto se paga hoy diario a un obrero? ¿Cuánto se está pagando aproximadamente? 1,000 pesos diarios. Dice él, mira, ni 200,000 pesos de pan serían suficientes para que cada uno de ellos tomase un poco. Oye, 200,000 pesos de lo que sea, es mucho. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, de los primeros que se unieron a Jesús, le dijo, aquí está un muchacho que tiene que 5 panes y qué, y 2 pececitos, una provisión más o menos así, mira, un servicio del día, dame un servicio con papa, con frito, con pollo, con lo que sea. Aquí está este muchacho. Uno se centró en la dificultad y otro salió a decir, vamos a ver lo que aparece. Y en su limitación, ¿qué hace? Va y le presenta su dificultad al Señor. Mira, yo me la busqué y lo único que apareció que fue, mira, esta comidita de un muchacho que apenas da para él. Y tú me estás hablando de toda esta gente. Bueno, ahora es que la cosa se puso complicada. Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Desierto no es solo el lugar que es arena y guasábara. También es un lugar deshabitado donde puede haber vegetación. Y se recostaron allí como en número, ¿cuánto? 5,000 ¿qué? Varones. Y nada más habían varones en ese grupo. ¿Qué habían también ahí? Bueno, calcula que ahí estaban los hombres, los que estaban contando, ¿verdad que sí? Pero calcula que andaba su mujer. Y cuando se dan esos movimientos populares, son expediciones de la familia completa. De manera que ahí pudieran haber, qué sé yo, 10,000, posiblemente 15,000 también, pudieran ser 20,000. Sí, también, no hay problema. Era un número que se multiplicaba. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Acuérdate que 200,000 pesos nada más le daban para que cada quien cogiera ¿qué? Un chinchín. Pero aquí comieron hasta qué punto. ¿Hasta qué punto? Exactamente, hermana, hasta que se hartaron. ¿Ok? Hasta que se hartaron. Cuánto querían. Cuando se hubieron saciado, o sea, ahí se comió, se repitió, volvieron, dame más. Adivina qué. Dice Jesús, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Y saben qué? Y dice,
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de lo que habían comido. Y entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: no, este es el hombre que nosotros necesitamos, ninguna primaria, ni tampoco congresuales. Nosotros lo que queremos es que a Jesús, y lo queremos cuando, ya, ¿verdad? Por honesto, serio y capaz, Jesucristo es el que va. Pero el Señor no estaba en el populacho, porque de hecho Él quería comunicar una verdad detrás de este hecho de poder, de una multiplicación impensable. ¿Adivina qué? Jesús luego les dice: yo soy el pan de vida. El que come de mí no morirá, y el que de mí bebe no tendrá sed. ¿Tú sabes por qué el Señor hace este milagro? Porque estos milagros lo ratifican a Él no solamente como el Hijo de Dios, sino igual a Dios. ¿Quiénes fueron los únicos que tuvieron problemas en reconocer a Jesús como Dios? ¿Sabe quiénes fueron? Los falsos religiosos. ¿Quiénes? Los fariseos, los judíos. Porque frente a una lectura sin prejuicio, el que lo lee y dice que a partir de esto Él le dio a comer ¿a cuántos? A 15,000, 20,000 personas. Eso debería producir un asombro y decir: pero si Él hizo eso con unos platicos de comida y sanó el hambre de ellos, ¿cuánto no podrá sanar la necesidad de tu alma? No podrá Él quitarte el hambre espiritual, ni la sed, ni darte la vida. Por eso dijo el Señor: yo soy el pan de vida. Pero estábamos hablando de que estaba en un lugar desierto, creo. Haciendo mi tarea, yo fui a una panadería esta mañana. Le dije: ¿cuántos panes se hacen en un día en un lugar industrializado? Él me dijo: nosotros hacemos 5 sacos. ¿Y cuántos panes salen de un saco? Como 1,200, dependiendo cómo lo pesen. Y 1,200, si fueran de a 2 panes, te darían más o menos ¿cuántas? 600 personas. ¿Pero de cuántas personas estamos hablando? No, varones eran 5,000. Si tú le metes de cuántos sacos estaríamos hablando de harina que deberían prepararse en una forma expresa. Eso es durante una tanda. ¿Tú sabes qué? Habría que preparar si 600 personas comiendo un saco. Y estamos hablando de que fácilmente habían entre próximo a 20,000 personas. Estamos hablando de una capacidad que ninguna planta procesadora de Santo Domingo pudiera producirla en su momento. Porque aunque tenga la harina, le faltan la bandeja, le faltan muchísimos detalles, le falta el personal. Y estamos hablando de un lugar desierto donde tú no tenías los grandes centros comerciales, donde no había una producción industrial. Jesús está por encima de las necesidades. Jesús no está limitado a la industrialización o no. Jesús quiere que tú entiendas que tú tienes un problema mayor, que es: tú necesitas del pan de vida. ¿Y ese pan de vida cómo se llama? Jesús. Y hay quienes presentan a Jesús como un hombre bueno o como un profeta. No, Él dice que Él es el pan de vida. Vamos a saltar rápidamente al otro milagro que tenemos. En el capítulo 6, del 16 al 22, ¿qué hace Jesús? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entrando en una barca, iban cruzando el otro hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba.
Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, creo que no recuerdo qué distancia serían, un par de kilómetros, posiblemente, ven a Jesús que viene, que andaba, ¿cómo? Sobre el mar. ¿Cómo así? Sí, hay un gran viento, hay un viento de tormenta, hay dificultad. ¿Y a quién vemos que va lo más tranquilito sobre el mar? A Jesús. Y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual se operó un doble milagro en este pasaje. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Dice aquí, la cual enseguida llegó a tierra donde iban. Cuando él está, el otro sale a buscarlo para hacerlo rey, para levantar un movimiento social. ¿Y qué pasa? Jesús no estaba en eso y ahí es que le dice, miren, trabajen no por la comida que perece, porque nosotros somos muy diligentes en buscar lo nuestro y hacer diligencia, pero nosotros tenemos una necesidad que solamente se llena con Jesucristo. Solamente se llena con Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 9, que estamos buscando el final. Y oigan esto que les voy a decir. Jesús sana a un ciego. Juan capítulo 9, del 2 al 7. Oye, Jesús multiplicó, Jesús convirtió el agua en vino. Pero luego él hace una multiplicación de ¿cuánto? ¿De cuánto? Tú sabías que aún con los recursos casi infinitos del gobierno no tienen capacidad de respuesta. Tú sabías que preparar la logística de los comedores económicos que se utilizan en momentos de calamidad, eso no está listo y hay que prepararlo. Y tienen que hacerse una serie de aprestos. Pero Jesús, ¿cómo hizo? Él no tuvo que pedir, mándame al almacén, sino, Señor, gracias, ¿y qué? Y lo multiplicó. ¿Cuánto vemos aquí? ¿Cuánto vemos aquí? ¿Cuánto? 100, a ver, no, 200. Multiplícalo por 10, ¿cuántos son? 2,000. Multiplícalo por 10 otra vez, 20,000. ¿Y en qué tiempo resolvió eso? De una vez. Ese es el Señor, ese poder que no es posible compararlo con nada en la tierra, ni con el gobierno, ni con embarque, ni con nada. Juan capítulo 9, vamos a ver otro pasaje. Ya estamos terminando, Señor. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Capítulo 9 de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Tú sabes, la gente que es extremadamente prejuiciada y siempre está buscando una culpabilidad en el otro. Ay, Señor, perdóname por todas las veces que yo mismo he pensado así. Y cómo pensamos nosotros mal de los demás cuando tienen alguna calamidad. Oye lo que le preguntan estos jóvenes llenos de virtud. Señor, ¿quién fue que pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, miren qué detalle, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿cómo? Viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, porque él era ciego ¿de qué? De nacimiento, ¿ok? No fue que él se fue quedándose gatón ni ninguna de esas cosas, no. ¿Sabe qué? Decían, ¿no es este el que sentaba y mendigaba a la puerta? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. La historia se repite. Aquí el ciego está convencido, los padres están convencidos, los que lo conocen están convencidos, pero es muy posible que tu falsa religión sea lo que te impida de ver a Jesús como el Salvador.
Los que rechazan a Jesús frente a estas obras de poder, lo hacen porque están influenciados por la falsa religión. Ven y acepta a Jesús tal como lo hizo el ciego, que cuando Jesús luego lo encuentra y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el que era ciego y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él le dijo, pues le ha visto y el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, ¿y qué? Y le adoró. ¿Sabe quién no le adoran? Aquellos que están impactados por su falsa religión, por su filosofía, por corrientes pseudo-cristianas, anticristianas, orientales o ateístas. Y ya vamos a ver el colmo de los milagros de Jesús, que es la resurrección de Lázaro. Con eso terminamos. Me era necesario tratarlo todo junto para que podamos ver la secuencia, cómo Jesús en cada milagro le va aumentando la dificultad. Y ahora vamos a ver la resurrección de Lázaro, Juan 11, del 32 al 45, y miren lo que sucede, versículo 32. Recuerden que hay todo un trasfondo que le dicen, Señor, mira que el que tú amas está enfermo. Y él le dice, está bien, no te apures. Y se quedó más tiempo. Y cuando llegó, ya hacía varios días que Lázaro había muerto. Versículo 32. Cuando llegó a donde está María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús respondió entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció. Eso le impacta por diferentes situaciones, porque hay una experiencia de dolor de parte de la familia, pero también de incredulidad del público burlón que anda ahí siempre. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, ay, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Señores, la incredulidad crece de manera silvestre y rampante. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque es de 4 días. Hubiera querido que el patólogo Claudio Cabral estuviera con nosotros, pero no está. Tú puedes compartir algo con nosotros, Carlos. Carlos es médico y yo lo sorprendí ahí. Carlos, háblanos de ese espacio de tiempo después que muere. ¿En qué tiempo? ¿Qué sucede en las próximas horas o los días? Bendiciones, amados hermanos, para todos. Bueno, entre el 3 y 5 días ocurre lo que llaman la putrefacción, donde los tejidos, donde los tejidos corporales comienzan a hincharse debido a la proliferación microbiana. Las bacterias y los hongos comienzan a descomponer los tejidos y a salir materia orgánica, o sea, nitrógeno, azufre y todo eso. La piel va pasando de un estado de palidez a ponerse negra. Entonces, cuando los tejidos se hinchan y salen todos esos gases y líquidos, y también lo que producen las bacterias, eso da ese olor característico. Eso ocurre entre el 3 y 5 días. Por eso Marta dice que hiede ya, porque al principio los cadáveres no tienen ese olor, pero después que comienza ese proceso severo de descomposición, el olor es bien desagradable e intenso. E incluso se puede dar que algunos cuerpos que exploten. Exploten. Claro. Gracias, hermano. Entonces, eso lo compartió un doctor.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Estaba en qué versículo? En el 39. Ok, gracias. Perdón. Espérate, que se me... Bueno, salté ese. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Salto rápidamente a Juan capítulo 5, donde dice que viene la hora cuando los muertos, ¿qué? Escucharán su voz. ¿Y qué? Y vivirán. Si Jesús pudo traer a la vida a Lázaro, pero no solamente traer a la vida, porque no fue un zombie lo que él trajo. Él tuvo que recomponerlo en todo su ser. Él tuvo que darle su color. Eso fue algo maravilloso. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Dios es poderoso para darte vida. Dios es poderoso para darte la salvación. ¿Qué te detiene para venir? ¿Cuál va a ser tu excusa? Tu religión que te ha enseñado, no, que Jesús no es suficiente, o que Jesús no es el Hijo de Dios, y si el Hijo de Dios no es Dios, o si no, temas de escepticismo, que dónde salieron los panes, que los peces y todo eso. No te pierdas. El Señor dice que estas fueron escritas. ¿Sabes para qué? Para que tú creas. Con esto que tú has escuchado hoy es suficiente para tú creer. Ríndete y ven a la salvación en Jesucristo. Hermano Yadín, tú puedes terminar, por favor. Que el Señor les bendiga y a muchos les ilumine para salvación.